Disfruta de tu vuelo con TEDx Morelia. Gracias. Qué aburrido eres. Es algo que me decía a mí mismo durante casi toda mi adolescencia. Yo creía que no tenía muchos rasgos interesantes. Me daba un poco igual la manera en cómo me vestía. Y la música y hobbies que me gustaban los guardaba solo para mí y mi sombra. Y ni hablar de salir con alguna chica que me gustara, porque ¿qué se supone que iba a ver en mí? No sabía ligar, no tenía dinero, no sabía manejar. Físicamente tampoco era el mejor. Y con suerte había dado mi primer beso. Pero pensar de esta manera hacía que me diera miedo intentar cualquier cosa que fuera diferente. Y creía que había algo mal en mí por no encajar en todas y cada una de las expectativas que se tenían de uno por ser vato. Con el tiempo, un sentimiento dentro de mí empezó a crecer. Soledad. Fuera donde fuera, no importa con quién estuviera, no podía dejar de sentirme solo. Y todas mis actividades del día a día se sentían sin ningún propósito. La soledad pronto se convirtió en tristeza. Y ya no me sentía aburrido, sino miserable. Este sentir me llevó a terapia. Y junto con mi terapeuta encontramos la clave. Mi problema no es que me sintiera aburrido o miserable. Mi problema es que no me permitía sentirme libre y feliz. Resulta que cada que yo tomaba una decisión en mi vida, esta pasaba por varios filtros en mi cabeza. Pero el principal era, ¿esto es algo de hombres o de mujeres? ¿Esto me va a hacer ver y sentir más o menos vato? Cada decisión ponía en total juego toda mi percepción de mi masculinidad y estaba todo el tiempo con el pendiente de no tomar la decisión equivocada, la que tomaría una mujer. A todo esto, la filósofa Judith Butler le llamó la teoría de la performatividad del género, que dice que el género que somos es esta construcción social y mental más que una esencia innata o algo default con lo que nacemos. Hagan de cuenta que es como si fuéramos actores en un escenario, donde este género que somos es este guión o este papel que estamos siguiendo y actuando todo el tiempo para decirle a todo el mundo y sobre todo a nosotros mismos que si en efecto somos hombres o mujeres. Que si el azul es un color de niños, que si la falda es para mujeres, que el fútbol es para vatos o que solo existen dos géneros. Y el sinfín de etcéteras que nos contamos desde el gender reveal hasta que somos viejillos cascarrabias. Si juntamos todas estas normas y reglas, creamos lo que hoy en día conocemos como los roles de género, que son este guión principal que está metido a profundidad en todo lo que hoy en día hacemos y creamos como sociedad. Hagamos un ejercicio. Imagina a un hombre y a una mujer. Ahora, piensa en cómo cada uno se levanta por las mañanas. ¿Qué es lo que se pone para vestirse? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que pondría en la televisión para relajarse después del trabajo? Y por último, ¿qué es lo que pediría para cenar en un restaurante o bar? Date cuenta cómo nuestra cabeza puede crear de un día cualquiera dos realidades absolutamente diferentes, solo en función del género. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día son falsas, nuestra realidad es una ilusión, porque todas estas cosas que dictan el ritmo de nuestro día a día fueron creadas por alguien más. Vámonos al rosa y al azul, que son básicos en cómo dividimos a niños y niñas hoy en día. Hace 100 años era al revés. Antes, el rojo era considerado un color de hombres y de la realeza, porque era un color fuerte y caro. Por lo tanto, a los niños se le asignaba el rosa, que era visto como un rojo bajito, entonces se le daba a los niños y príncipes. Mientras que el azul estaba muy relacionado con la Virgen María y se le asignaba a las mujeres. ¿Y entonces cuándo cambió? Bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial el uniforme de los militares era azul marino para llamar menos la atención, por lo que se empezó a relacionar el azul con la fuerza, la valentía y los hombres. Y en las décadas siguientes, durante los 50s y 60s, los medios de comunicación se encargaron de venderle a las mujeres esta idea de que el rosa era un color femenino. Y bueno, como este ejemplo existen muchísimos. En la cultura zapoteca en Oaxaca no tienen dos géneros, sino tres: hombres, mujeres y muxes, que son personas del sexo masculino que deciden adoptar roles y papeles del género femenino. También
según el estudio Female Hunters of the Early Americas, descubrieron que entre el 30% y 50% de las mujeres prehistóricas no solo eran cuidadoras, sino también cazadoras. En Escocia, parte de la prenda tradicional masculina lleva una falda. Y a inicios del siglo pasado, las mujeres eran quienes dominaban el fútbol inglés. No fue hasta 1921 que se les prohibió jugar. Entonces, bueno, creo que ya están entendiendo a lo que quiero llegar. Muchas de las cosas que damos por hecho acerca de lo que es ser hombres y mujeres no es más que una narrativa inventada, nada fiel a la realidad y que solo nos limita en lo que podemos o no hacer. Y aquí ustedes miran, hey Nacho, pero esto ha funcionado por siglos. El vato es el vato, la morra es la morra. ¿Cuál es el problema aquí? Y bueno, el problema es que nunca somos realmente nosotros. Y yo no quería que nadie más tuviera que vivir en este engaño. Que si allá afuera hay un pobre niño conteniéndose las lágrimas, que no le entiende al fútbol, sufriendo porque el pobre metió un autogol, sepa que por llorar o por no jugar fútbol no va a ser menos hombre y que no temen intentar algo que sí disfrute. Fue así que decidí crear Aquí Entre Hombres, un emprendimiento social dedicado a la difusión del cuestionamiento de la masculinidad para entender qué es lo que nos ha llevado hombres y mujeres a ser lo que somos hoy en día, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos ser mejores, con la única intención de que todos podamos llevar la fiesta mucho más a gusto. Nos juntamos con amigos, compañeros, para investigar más al respecto y ver si hallábamos alguna respuesta o camino, pero lo que hemos hallado es mucho peor de lo que creen. Como pueden ver, la OMS acaba de declarar la soledad masculina como un problema de salud pública porque cada vez hay más hombres solitarios. También los hombres somos la mayoría de los casos de drogadicción y alcoholismo en el país, según la Secretaría de Salud. El 47% de los hogares en México reportan tener un padre ausente, según el INEGI. La OMS también declara que la mayoría de las personas responsables de la violencia contra las mujeres suelen ser sus propias parejas, que suelen ser hombres también. Y los hombres tenemos una tasa de suicidio 4.5 veces mayor a la de las mujeres. Esto, narrativa de los roles de género, no solo nos está limitando, sino que nos está destruyendo. Porque como este dato, existen un montón de encuestas, estudios, testimonios que nos revelan que todo esto de verdad no está funcionando para nada. Tómense un momento para voltearse a ver entre ustedes. Hágalo, adelante. Cada persona que están viendo está en contacto con alguna de estas estadísticas. Y no está bien. El mundo no tiene por qué ser así. Y conforme íbamos investigando con mis amigos de Aquí Entre Hombres, más y más dudas nos iban saliendo. Porque entonces, ¿cuál es la manera correcta de ligar con morras? ¿Cómo sé quiénes son mis verdaderos amigos? Y sobre todo, si no soy el hombre que todo el tiempo sentía la presión de ser, entonces ¿quién soy? Para mi suerte, tenía que llevar todo este proceso a la par que desarrollamos Aquí Entre Hombres, por lo que tenía que expresar todas estas reflexiones y emociones a través de algo físico, como lo eran dibujos, un libro, cómics, TikToks y hasta una miniserie animada. Literalmente, pudimos escribir un guión, uno diferente, y que hablara sobre quién en realidad somos y queremos ser. Así que ahora, bueno, a mí me tocaba llevar todo esto a mi propia realidad y empezar a aplicarlo. Así, la próxima vez que yo escuchara esta voz en mi cabeza que me decía cosas como, ay, ¿de verdad te vas a poner eso? Eso no te hace ver tan vato. O, ¿a poco estás escuchando esa canción? Esa canción es para morras. Yo ya podía ponerle un alto y decir, hey, a mí me gusta cómo se me ven estos lentes. Y hoy amanecí con ganas de escuchar a la Taylor Swift. Y nada de eso me hace menos hombre. Así como me gusta jugar videojuegos o ir al gym, y eso tampoco me hace más hombre. Y esto me tocaba también aplicarlo cada que estoy con otras personas, porque el dejar de ponerme presiones y expectativas a mí implica tampoco hacerlo con los demás. Dejar de valorarse en función de los roles de género, de verdad te cambia la vida. Y te abre la puerta a un montón de nuevas experiencias y oportunidades. Pero sobre todo, a una nueva manera de conectar con los demás y contigo. Finalmente, mi sentimiento de soledad
se había ido. Porque ahora yo estaba en una vida que yo había decidido, que me hacía sentir feliz y que estaba rodeada de personas que me querían tal cual por quien yo era. Y esto impacta directamente en todas las terribles estadísticas que vimos hace rato. Porque si un hombre tiene buena autoestima y es seguro de quién es y lo que siente, es menos probable que caiga en adicciones o que gestione sus emociones de manera violenta. Es más probable que si es papá lo sea por convicción propia o que construya redes de apoyo sanas. Y sobre todo, es más probable que viva. Ahora imagina, ¿en qué tipo de persona te podrías convertir tú sin tener que darle explicaciones a nadie de quién eres? Solo sería hacer lo que a ti te gusta y te hace genuino y feliz. Así que bueno, recapitulemos estos 3 pasos para quitarnos esta nefasta voz de la cabeza de una vez por todas. El primer paso, todos aquí ya lo tenemos prácticamente hecho, que es identificar. En este rato aquí que llevamos todos juntos, ya vimos todo lo que estos roles nos han hecho. Ahora solo es cosa de que sepas cuáles están dentro de ti. Para que esto sea más fácil, solo chequen cómo tratas y juzgas a los demás. Porque cuando criticamos o juzgamos a otros, es como si estuviéramos en un espejo. Estamos reflejando y nos estamos diciendo a nosotros mismos qué es lo que podemos o no hacer, reflejando las limitantes que tenemos dentro. Una vez checado esto, toca el paso número 2, analizar. Para esto, te recomiendo muchísimo que le des vueltas a la cabeza, platiques sobre cómo te sientes tú y lo platiques con la persona a la que más confianza le tengas. Aquí también te recomiendo muchísimo ir a terapia, si está en tus posibilidades, o simplemente anotar todo lo que pase por tu mente. Porque el poder verbalizar en algo físico todos tus pensamientos y emociones ayuda muchísimo a ponerle un orden a la cabeza. Y entonces es el momento de que te hagas las siguientes preguntas. ¿De dónde vienen todas estas creencias que yo tengo? ¿Cómo me hacen sentir a mí y a las personas a mi alrededor? Y sobre todo, ¿quién eres fuera de la presión de tener que cumplir con un rol? También, para responder estas preguntas más fácilmente, simplemente préstate atención hacia ti mismo. ¿Qué te hace sentir feliz, triste, enojado, nervioso o molesto? Escucha cómo te sientes porque ese eres tú. Finalmente toca llevar todo esto a la acción. Así, ahora tú ya puedes contarte este nuevo guión que escribiste de ti mismo, para que la próxima vez que escuches una voz interna o externa que te quiera forzar a escribir algún rol o papel, tú ya puedes decirte a ti mismo, con toda la confianza, que eres suficiente siendo tú mismo. Para que esto se vuelva un hábito que dure con el tiempo, te recomiendo también, pues, no juzgar ni criticar a otros en la medida de lo posible, el poder abrir espacios de diálogo y de confianza con las demás personas, tus amigos y familiares, el dejar de seguir en redes sociales cuentas que hablen acerca de discursos violentos o cuentas tóxicas. Y sobre todo, que tengamos una actitud de empatía y apertura con todas las cosas y personas que son diferentes a nosotros. Así que, estando aquí, todos juntos, los vengo a invitar a que agarremos nuestro corrector y nuestro lapicero rojo, para que juntos reescribamos este guión y nos atrevamos a derrumbar los rígidos roles de género que nos están limitando a vivir vidas que no son nuestras, para que podamos crear una narrativa que nos permita ser personas más honestas, más genuinas y más empáticas con nosotros y nuestro alrededor. Para que así podamos tener niños y niñas que se divierten y se expresan con todos los colores. Personas que aman sin barreras. Madres y padres que proveen en amor y en tiempo. Mujeres que deciden libremente su futuro. Y hombres que lloran, que rían y que sientan. Gracias.